Hoy quería hablar acerca de los maestros. En el video anterior cuando edité el video, en una parte dije que siempre me pasa lo mismo. Cuando edito un video, digo, tendría que haber dicho esto, tal cosa o tal otra. Y cuando dije que toda palabra viene de un maestro, no me expliqué. Y me gustaría explicar esa parte. Porque yo creo que todos... voy a hablar por mí, no voy a hablar por todos. Para mí, las personas que me enseñaron a hablar fueron maestros, mis primeros maestros. Y sin esas personas yo no sería nada, yo sería un animal. Y, y no podría pensar, no podría abstraer mi mente para poder explicar algo ni para poder entender ciertas cosas. Porque para entender la matemática, la gramática, necesité personas que me la expliquen. Para poder aprender a jugar a los deportes que me gusta jugar, necesité a alguien que me diga cómo eran las reglas, por lo menos. Alguien que juegue conmigo. Y si empiezo a tratar de cada vez más elevar las capas de abstracción de todo lo que existe, siempre hubo un logos para mí, un, un ser superior a mí, un ser que entiende mucho más de lo que yo entiendo. Y, y yo creo que muchas veces ese Dios no es algo, o por lo menos a mí no se me ha mostrado como algo, como una voz del cielo, como un hombre barbudo, sabio, ni como el concepto que podemos pensar como un Dios, sino como seres que existen en el universo, seres que viven su vida, que son iguales a mí en muchos aspectos, seres que tuvieron experiencias en el universo. Y incluso también a veces pienso que los pensamientos que tengo es como que no son solamente míos, o no son míos, no son míos. Yo es como que soy un ser que los piensa, pero que algunas ideas que tengo y que todos tenemos son influenciadas por la energía del universo, por la energía de los planetas, de los seres que habitan en otras dimensiones, de nuestros guías espirituales y de nosotros mismos del futuro. También a veces pienso que mi yo del futuro es el que me habla a mí y mi yo del presente le habla a mi yo del pasado. Em, Todas las bendiciones que tiro a mi vida, que pienso, yo creo que reverberaron en mi yo del pasado para que mi yo del presente sea lo que es. Y todas las... Y otra cosa que a veces también pienso es en, en la cantidad de maestros. Porque a mí no me gusta aferrarme a una doctrina. No me gusta escuchar una sola campana. Cuando yo trato de investigar un tema, me gusta ver o leer o escuchar distintas opiniones acerca de una misma cosa. Y en base a todo lo que escucho, sacar mi propia conclusión. Y por eso también hablé mucho de los demonios en este canal, porque yo creo que también los demonios son maestros. Y yo sé que este es un tema polémico y, y no, la verdad que no me importa ser polémico, porque es lo que pienso. Em,
las fuerzas de la oscuridad nos enseñan a través del sufrimiento qué es lo que no tenemos que hacer para sufrir, qué es lo que hacemos mal, porque si hay sufrimiento es porque estamos pensando algo equivocado. Nuestro ser superior ya entendió todas esas trampas que tienen los demonios y pudo trascenderlas. Pero si en este momento yo no puedo escaparme de alguna de sus trampas, es por un motivo, porque tienen algo que enseñarme. Y con esto no quiere decir que me obsesione con los demonios, porque realmente que yo no es que estoy pensando todo el día en ellos, ni les rindo un culto. Pero sé que están ahí, sé que hay energías negativas que todavía están conmigo. No sé si eventualmente las voy a trascender, la verdad que no sé. En esta vida, por lo menos, quizás en algún momento me dé cuenta que las tengo que olvidar, que las tengo que erradicar para siempre de mi memoria y de mi historia. Pero la verdad que ahora tengo cierta confusión en cuanto a dejarlas en mi registro como ser. Anoche tuve un sueño también que me parece interesante contarlo y está relacionado con esto. En un momento me di cuenta que estaba soñando, estaba por subir un ascensor y cuando vi que salía una persona del ascensor, me pareció medio sospechosa la persona del ascensor. Y digo, si esto es un sueño, no sé por qué asocié eso, porque muchas veces es como que en los sueños hay seres que están ahí como guardia cárceles, por llamarlo de alguna forma, como que están custodiando que ninguno se desmadre, que todos se mantengan en la historia que quieren contar, la trama, digamos, no sé, como que muchas veces he visto seres que si yo me salgo del libreto de lo que es la escena, esos seres me persiguen o tratan de que el sueño se acabe o están ahí como merodeando. Y bueno, cuando me di cuenta de que ese ser que vi era uno de esos guardiacárceles o custodios, me empecé a como salté y empecé como a nadar con las manos en el cielo, como que empecé a volar. Y pasó un rato y empecé yo sabía que estaba soñando y empecé a tratar de ver lo que había en el lugar donde aparecí, sin tratar de cambiar nada, solamente ver. Y empecé a ver algunas caras, empecé a ver cada vez las caras más nítidas, hasta que se puso todo bien nítido y vi dos personas que estaban hablando, estaban, los dos estaban con un sándwich de miga, tenían como separado la parte verde del sándwich y habían comido solamente una parte. Y yo los veía como de abajo, no sé si era un niño o estaba en una silla de ruedas o era un enano, no sé. Pero ellos estaban en un lugar más alto que yo, los veía para arriba. Y uno le dijo al otro que le gustaba sacar del sándwich, comer solamente unas partes del sándwich. Y el otro le dijo, a mí también, porque mi hermano me dijo lo mismo, porque era como que le contaba que había tenido un problema, como un trauma muy grande, y le habían recomendado, usó la palabra recomendado, hacer eso. Y yo le dije, no, hermano, le digo. Yo le iba y ahí como que se cortó, pero yo le estaba por decir, no, hermano, hay que entender por qué se le saca, por qué le sacas al sándwich miga esa parte.
¿Por qué el trauma de dónde viene? O sea, eso yo quería expresarlo y bueno, me salió a decirle no, hermano. Y justo cuando dije eso, hubo un ruido así como un estruendo fuertísimo y todo el mundo se hizo así por el costado y se puso a verlo, como diciendo no, como una especie de, no sé si Dios o entidad superior a todos los que estaban presentes, como una energía fuertísima. Y ahí me desperté con miedo. Y lo primero que pensé fue, ¿para qué me meto? ¿Para qué? O sea, ¿para qué tengo que meterme si nadie me había pedido mi opinión? Yo estaba sentado ahí. Y bueno, está bien, que cada uno haga lo que quiera con el sándwich mío que come. Y después digo, cuando me puse a pensarlo mejor, sí, es verdad, ¿para qué me meto? Pero también me pregunté, ¿realmente yo quiero olvidarme de los traumas que tengo? ¿O quiero tenerlos guardados en un lugar para siempre tener acceso a ese trauma y entender ciertas cosas de la existencia? Porque esos traumas son muy profundos, son como parte también de mis ancestros, no solamente míos, mis propios traumas y lo de todos, lo de todo el mundo, lo de la humanidad. Y, y la verdad que no sé, no tengo una respuesta muy clara de si olvidar y dejar morir todo o recordarlo para siempre. Y otra cosa que me vino a la mente fue cuando una persona que para mí tiene clarividencia, o sea, no sé si hablé específicamente de la clarividencia, pero bueno, todos creo que sabemos más o menos lo que es la clarividencia, que puede sentir mucho de cada persona, puede ver, sentir, no sé bien si siente o ve o cómo entiende las cosas, pero que comprende mucho, comprende muchísimo. Y me dijo, vos siempre tenés como algo ahí medio oscuro dando vueltas. ¿Por qué? Me dice. Y es por todo esto que le estoy diciendo ahora. No sé, no sé. Estoy tratando de descubrir qué hacer con eso. Porque con todo, entender en profundidad todos los traumas y acceder al inconsciente y ver todo eso y ver cara a cara a los mecanismos que van más allá del propio trauma, entender por qué es la persona que ocasionó ese trauma que existió, a qué responde, a qué energía responde, toda su genealogía. Es algo muy que trasciende la vida no solamente mía, sino y humana, sino universal, porque según mi cosmovisión todo lo que se materializa en este plano viene de una genealogía primordial, de una historia, de una trama. Todos los seres que generaron traumas en mí tuvieron una trama, una historia conmigo también previa, no sé si conmigo, pero tuvieron su propia historia, como yo así tuve la mía. Y quizás eso también ocasioné muchos traumas en muchas personas. Y si yo borro de mi memoria todo eso, me olvido que tuve un trauma de por qué pasó, me pierdo de entender todo eso. ¿Y por qué entender todo eso? ¿Quién en su sano juicio quiere entender todo eso? Y yo, a mí me gusta entender todo. Me gusta volar con mi imaginación y tratar de comprenderlo. Porque es una pasión. Para mí es una pasión que tengo. Es algo con lo que
me motiva a investigar todas esas cosas. Me motiva mis sueños, me motiva las experiencias místicas, vivir esas cosas. Me motiva a vivir cosas que solamente yo entiendo, porque explicarlas lógicamente es algo un poco arriesgado. Ahora estoy haciéndolo a través de una cámara, pero también entiendo que todo esto puede, para muchas personas, em, que muchas personas pueden tener la percepción de que estoy totalmente desquiciado. Y está bien, entiendo eso. Entiendo que estoy en el espectro más desquiciado o uno de los más desquiciados de la humanidad. Pero estoy feliz con dejar que mi imaginación vaya por esos caminos. Y, y quiero volver a cerrar el video. Voy a hacer un video más corto esta vez. Quiero cerrar el video agradeciendo de vuelta a todos los que me enseñaron algo. A todos mis maestros. A todos los que me ayudaron a estar en este momento presente siendo este humano que ustedes ven ahora a través de la cámara. Porque me ayudaron a decidir venir a este planeta con mi familia, con mis ancestros. Y sin la ayuda de ellos no hubiese podido. Yo solo no hubiese podido. Y sin todos los seres que me educaron tampoco. Y que tuvieron amor por mí. Que me quisieron ver bien. No hubiese podido nunca. Así que bueno, gracias. Les mando un beso.